de una vez al doctor Gary Sterba. Y mientras él se conecta, voy diciendo que él es médico, internista y reumatólogo de adultos y niños. Es graduado de la Universidad Central de Venezuela con posgrado en Medicina Interna y Reumatología en Nueva York. Tiene la beca meritoria de postdoctorado de la Arthritis Foundation. Actualmente es afiliado del Hospital de Aventura. Tiene su práctica privada, pero aparte de eso, está muy involucrado en el área de investigación. Gary, bienvenido, buenas noches, qué placer tenerte. Eh, Muchas gracias por la invitación, Jaime. De verdad, quiero reiterar y apoyar tus palabras de apoyo y de condolencia a todo el mundo. La verdad que los médicos venezolanos en todas partes del mundo han tenido una participación importante. En Europa se está reconociendo su título y demás. Y la verdad que es impresionante la labor que están haciendo, ¿no? De verdad que agradezco mucho y felicito a Obama por toda la actividad y toda la labor que está haciendo. No, gracias. Y bueno, tú eres parte de BAM, así que el agradecimiento va hacia ti también. Es importante hoy tenerte por tu experiencia, por el área que manejas, que es la reumatología, que con respecto al coronavirus está dando mucho que hablar. Antes de empezar con las preguntas respectivas al coronavirus, me gustaría que le dejes entender a la gente que nos oye, ya que no todos son médicos, qué es la reumatología, qué tipo de enfermedades manejas. Bueno, mira, la reumatología es una especialidad que por excelencia es quizás la especialidad de medicina interna. La reumatología es un problema inflamatorio o del tejido conectivo, si lo queremos llamar, que incluye prácticamente todos los órganos. Incluye las articulaciones como parte de todas las enfermedades, pero la mayoría de los enfermos que están más enfermos, si vale la redundancia, tienen enfermedades del corazón, del riñón, del cerebro. Realmente uno tiene que estar pendiente de todo el sistema. Entonces, por naturaleza, los internistas nos volvemos reumatólogos, algunos, y tratamos, quizás en Estados Unidos se ha perdido un poquito ese concepto y el reumatólogo ve únicamente la enfermedad reumática, pero la reumatología debe incluir la medicina interna. En reumatología se ven enfermedades inflamatorias, que es el tema que nos interesa tanto, y esas enfermedades inflamatorias comienzan desde el nacimiento hasta el adulto mayor. Hay muchas enfermedades reumáticas, probablemente más de 70, lo cual la gente le sorprende porque parecería que hay 2 o 3, y sobre todo en los niños la variedad es muy grande, ¿no? Yo me dedico básicamente a hacer medicina interna, a ver pacientes de reumatología, más que todo de adultos, aunque en Venezuela todos los años que estuve trabajé muchísimo con niños, publicamos muchos trabajos, y desde el año aproximadamente 98, 99, me interesé en la parte específica de inflamación del síndrome de activación macrofágica, lo que me llevó a participar en un libro que fue publicado en noviembre, que es la primera vez que se menciona el síndrome de tormentas de citoquina como tal, y es en noviembre del año 2019. Pero en realidad yo estoy metido en eso desde el año más o menos 99, ¿no? Eso quizás es el resumen de... O sea que tú te involucraste antes de tiempo en esto de la respuesta de citoquinas y qué increíble tenerte hoy aquí para que nos hables y nos aclares muchas dudas al respecto. Y manejas, tu especialidad es una de las que más manejas temas de inflamación, aunque sabemos que la inflamación, como bien lo dijiste, afecta a cualquier órgano. De hecho, en la cardiología sabemos que las enfermedades coronarias están muy relacionadas a temas inflamatorios. De hecho, uno de los marcadores principales que medimos en sangre para saber cuál es el riesgo cardiovascular es la proteína C reactiva, que es una citoquina. Y mientras más elevado esté ese marcador, pues mayor es el riesgo de tener un evento cardiovascular. Ahora, la inflamación empieza en el cuerpo, empieza a producirse como un mecanismo de defensa. El problema es cuando hay inflamación crónica o cuando hay niveles supra elevados de inflamación.
Cuéntanos un poco, háblanos de la inflamación y cómo afecta la inflamación a los órganos. ¿Cuál es el problema de estar inflamado? Bueno, mira, cuando yo empecé a hacer reumatología, que fue, no lo debería decir, pero en el año 77, la inflamación era una cuestión de laboratorio y los pacientes tenían sus articulaciones, su corazón, etcétera, inflamado, pero no había una correlación entre esas dos cosas. El club de inflamación que se llevaba a cabo en Nueva York, yo estuve 10 años en Nueva York y todos los meses se hacía ese club, tenía como 15 personas, al final tuvo más o menos 30 y nunca se hablaba de cosas clínicas, todo era de laboratorio. Hoy en día probablemente la inflamación ocupa un pedestal aparte dentro de lo que es la reumatología. No es como consecuencia solamente de las enfermedades autoinmunes, sino, por ejemplo, hay una variedad de artritis en niños, que es la artritis sistémica, que es una enfermedad autoinflamatoria, como lo son otras enfermedades por defectos genéticos, como la fiebre mediterránea, como otras enfermedades que el trasfondo o la fisiopatología de la enfermedad, la parte anormal, es un problema de inflamación que se dispara. Eso es básicamente quizás una explicación sencilla de qué puede ser el proceso inflamatorio. Ahora, cuando uno ve los pacientes, realmente eso ha cambiado muchísimo, porque hoy en día el tratamiento no va hacia algo inespecífico, sino va a algo muy preciso, que es lo que se produce a nivel del sitio donde ocurren los procesos inflamatorios. Por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para interferir con el factor de necrosis tumoral, que es una citoquina, y al hacer eso la inflamación mejora y tú puedes frenar el proceso artrítico y la destrucción y deformación que el proceso lleva tan solo haciendo eso. En esta situación que quizás es a donde quiere ir del COVID, eh, y no sé si esa es la pregunta que me quieres hacer ahorita, pero voy a empezar por el capítulo que escribí en el libro. Yo escribí el, el, la tormenta de citoquinas secundaria a los parásitos y a los hongos. Y para hacerlo simple, un casito que me llamó muchísimo la atención fue un niño en la India muy enfermo con un síndrome de tormenta de citoquinas como los que tienen los pacientes que tienen COVID-19, que le hicieron una tomografía intestinal con contraste, descubrieron un Ascaris lumbricoide, que es un parásito que mucha gente ha conocido porque es propio de los países tropicales, y al darle tratamiento y deshacerse de ese parásito, el síndrome desapareció. Con eso lo que te quiero decir es que ese síndrome de inflamación severo, que también conlleva problemas de coagulación, se produce por la presencia del virus. Mientras el virus esté presente, el problema continúa y el tratamiento que se usa para reducir o parar la inflamación es solo para eso, es solo para la inflamación. No se encarga del virus. Mientras el virus esté ahí, el proceso sigue disparado, ¿no? Claro, se ha hablado mucho de la enfermedad y de las fases, ¿no? Hay como que dos fases y una en la mitad, la fase viral, que es en donde los síntomas principalmente vienen dados por el virus, y después esa viremia pues puede ir bajando y esa primera etapa se ataca, o tratamos de atacarla con antivirales y después está la parte inflamatoria. Y corrígeme, es la parte inflamatoria la que termina produciendo las complicaciones fatales en los pacientes, como tú bien dices, de trombosis y otras complicaciones en el sistema respiratorio. Entonces, en cuestión del coronavirus, esta tormenta de citoquinas, ¿cómo la podemos describir? ¿Cómo presenta un paciente que tiene este síndrome de tormenta de citoquinas? Bueno, el nombre del virus, del virus que produce COVID-19, eh, te explica que existe una inflamación severa, aguda del pulmón. Claro. Y se llama 2 porque el primero ya pasó y fue una pandemia pasada, ¿no?
básicamente el proceso de inflamación comienza en el pulmón y comienza por la presencia del virus en el pulmón. Yo no sé si podemos hablar de viremia, porque realmente las muestras se toman de sitios muy especiales. Y, por Es ejemplo, verdad. en Italia han habido casos donde se ha tomado muestra de la nariz, muestra de la garganta, y no hay virus. Sin embargo, en el lavado bronquial se encuentra el virus. O sea que también es una cuestión de tener la suerte de que se tome la muestra correctamente del sitio correcto para poder encontrar el virus. Todavía no hacemos esa determinación y sabemos que hay, entre comillas, una viremia, ¿no? O una carga viral, que es lo que pasa en hepatitis C, hepatitis B o en otras enfermedades, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tú estás hablando de las fases ocurre de esa manera, pero yo creo que no está claro todavía la parte de la viremia, como tampoco está claro eh, la producción de anticuerpos, qué tan efectiva es, cuánto tiempo dura. En España, hoy escuché a alguien que hicieron una determinación de 50 días y aparentemente todavía hay trazos, pero pocos, de anticuerpos. O sea, que el anticuerpo sube y luego va bajando. Probablemente el cuerpo se deshace del virus o algo pasa que no se siguen produciendo anticuerpos. Eh, entonces, todavía no está muy claro esa parte de cuánto tiempo dura el anticuerpo y qué relación hay entre la presencia del anticuerpo y la viremia, como tú te mencionabas, como tampoco se sabe por qué algunos pacientes que tienen anticuerpos se vuelven a enfermar. O sea, ¿tú crees que hay la posibilidad, porque se ha hablado mucho que es muy difícil que un paciente que se recupere se vuelva a infectar? Y lo que hablamos con el doctor Julio Castro es que quizás no es una reinfección, sino una reincidencia de los síntomas, ¿no? El paciente nunca se terminó de curar, es el mismo virus que tienes en el cuerpo, pero empiezan síntomas nuevos, ¿no? Como una gripe que nunca se terminó de curar y otra vez nos dio la tos, la fiebre, etcétera. Háblanos un poquito de eso, porque son muchas las preguntas que llegan sobre si ya me dio, me puedo volver a infectar o no. Cuando tú tienes algo como el virus de la inmunodeficiencia, o tienes algo donde mides células y ves la presencia de las células o no, o tienes la carga viral en la hepatitis B, en la hepatitis C, tú sabes lo que está pasando y tú sabes que la enfermedad está controlada cuando la carga viral disminuye a niveles lo suficientemente bajos donde no tienes que preocuparte. Aquí realmente no sabes qué es lo que está pasando, no sabes si el paciente tiene virus en otra parte o no tienes virus en otra parte. Tú te guías porque el paciente está mejor y al estar mejor, pues tomas la decisión de que el paciente se curó, ¿no? Pero no sabes cuál es la carga viral ni qué es lo que significa la cantidad de anticuerpos que presenta el paciente, ¿no? Ni Claro, tú, tampoco está muy claro el hecho del cual se habla mucho de qué se logra al darle plasma de un paciente que tiene anticuerpos a otro paciente que está enfermo. O sea, no se sabe claro, realmente, no hay medicina basada en evidencia que demuestre que es efectivo y eso lo cura. Eso todavía está estudiándose. claro. Entonces, sí, lo que sí sabemos es que los pacientes que sufren de una tormenta de citoquina, pues tienen una predisposición más alta a sufrir complicaciones, a fallecer, y el tratamiento es bastante complicado. ¿Qué, en tu experiencia y por trabajos previos, qué predispone un paciente a pasar de tener una enfermedad leve o moderada a pasar repentinamente? Porque tengo conocidos o pacientes en el hospital que estaban muy bien un día y al día siguiente están intubados y al borde de la muerte por una tormenta de citoquinas. ¿Qué los predispone a ellos a sufrir esto? Pero te respondo en dos partes. Primero es mi experiencia pasada. Yo he tenido pacientes con Epstein-Barr, que es de la mononucleosis, con herpes simple, con varicela zoster, eh, una paciente con varicela zoster con neumonía, que estuvo muy mal y que la tratamos en aquella época con lo que se tratan los síndromes de activación
macrofágica o las tormentas de citoquina, que fue ciclosporina, que es un inmunosupresor que se utiliza en trasplantes y en pacientes con lupus y otras enfermedades. Y esos pacientes, algunos están viendo esta presentación y nos fue muy bien. Yo no sé por qué esos medicamentos no se utilizan ahora, pero te puedo decir que lo que está pasando ahorita es mucho más terrible de lo que yo he visto. Y si uno lee el capítulo de Epstein-Barr, de HIV, de herpes en el libro, también uno puede notar que la inflamación, la tormenta de citoquinas que hay ahora es catastrófica. Se parece inclusive a los síndromes de anticardiolipinas catastróficos que ocurren con problemas de coagulación, que también debe estar relacionado a este síndrome. Este síndrome está más que todo localizado a nivel del pulmón y después va a otras partes. Hay casos anecdóticos o casos descritos con problemas en el cerebro, en el riñón, etcétera, pero quizás eso tenga que ver con otros factores. Probablemente no es la diana o el target más importante. El target más importante es la parte pulmonar por los macrófagos pulmonares. Quizás el virus no se movilice tanto una vez que está en esa zona, ¿no? Eso puede llevar, como pasa en las infecciones virales, a un cuadro donde el cuerpo reacciona con la producción de anticuerpos de una forma importante. O sea, hay pacientes que han tenido, por ejemplo, una infección con Epstein-Barr y que tienen anticuerpos para lupus positivo. Y se hace el diagnóstico de lupus y el paciente no tiene lupus. Es algo que resulta de la estimulación exagerada que hace el organismo, el virus en este caso, y que si después lo mides, pues no está presente. Pudiese ser que en esta tormenta de citoquinas se activa ese síndrome de anticardiolipinas que se caracteriza por trombosis y que nosotros lo vemos en reumatología y tú también lo ves en problemas de tromboflebitis, en problemas de infartos, en abortos a repetición, también por trombosis, y se desata por esa tormenta de citoquinas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, hay factores que son típicos en el diagnóstico, que no son típicos en esta situación. Primero, la fiebre, que se ha demostrado en Nueva York que no es tan severa como se ve en otros casos de síndrome de activación macrofágica. Quizás cuando sí existe el síndrome de activación macrofágica o la tormenta de citoquinas, sí hay mucha fiebre, pero el paciente ya está hospitalizado, ya está en terapia intensiva y pues no se define eso tan bien. Pero existe un aumento de productos en la sangre o una disminución de ellos, como las líneas celulares, los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos rojos. Existe un aumento impresionante, que es lo más característico de la ferritina, que es un marcador quizás del metabolismo del hierro, pero también es un reactante de fase aguda, lo que significa que cuando hay un proceso inflamatorio sube de una manera importante, pero lo interesante que sube de una manera importante en la tormenta de citoquinas. En otras enfermedades no sube tanto, aquí los valores son altísimos. Y después hay una serie de criterios que están definidos. Yo afortunadamente estuve en ese comité para artritis reumatoide juvenil, que es donde viene todo, además de la sociedad de hematología. Y esos criterios están ahí, bueno, es una lista completa que no vale la pena revisarla, entre los cuales también está el incremento en el dímero D, que es lo que se ve como el comienzo o el disparo del proceso de coagulación que lleva a infartos, a embolismos pulmonares y a otros microproblemas en diferentes arterias, ¿no? Sí, de hecho, en muchos de los protocolos de los hospitales, una vez que ven elevado este dímero D, el protocolo activa tratamientos de anticoagulación, ¿no? Entonces, por ahí veo una pregunta que si los pacientes que toman anticoagulación tienen riesgo.
más bien yo diría que disminuye el riesgo de trombosis por coronavirus, ¿no? No estoy diciendo que pacientes asintomáticos o con casos leves empiecen a tomar anticoagulantes, pero los protocolos de los hospitales son muy agresivos con anticoagulantes para prevenir trombosis en diferentes áreas del cuerpo, incluyendo piernas, pulmón y diferentes órganos blandos, ¿no? Entonces, por lo que veo, el diagnóstico de tormenta de citoquinas se hace clínicamente y a través de exámenes de laboratorio. Ahora, una vez que tienes ese diagnóstico y el intensivista está enfrente del paciente, cuál es primero el pronóstico del paciente y qué tipos de tratamientos se les están dando? Pero el pronóstico es pésimo si no hay tratamiento. O sea, un síndrome de activación macrofágica o un síndrome de tormentas de citoquina, como se llama ahorita, sin tratamiento, tiene una mortalidad que está por encima del 85%. El tratamiento primero, sobre todo, es conservador. Y segundo, hay que hacer algo para parar la producción de citoquinas, que es lo que ocurre. Hay una producción de citoquinas, que son las sustancias que producen inflamación, que el cuerpo no encuentra cómo frenarlo. Entonces tú das medicamentos para que eso se frene. El primer medicamento que es útil, y te puedo decir que nosotros usábamos dosis muchísimas más altas de las que se están usando ahorita, pero también hay connotaciones de todo tipo hoy en día, pero nosotros usábamos gramos de metilprednisolona, ahora se usan cantidades mucho más pequeñas, pero los esteroides es uno de ellos. Luego hay medicamentos que son inmunosupresores que no se están usando en esta vuelta. Y después hay medicamentos que, depende de dónde, en Europa se usa los inhibidores de la interleuquina 6. La interleuquina 6 es uno de esos productos que producen inflamación. En los Estados Unidos se usa la interleuquina 6, pero también la interleuquina 1, porque la gente que ha trabajado en eso, el medicamento se llama anakinra, ha trabajado sobre todo con anakinra, y los permisos o la aceptación que se ha dado tiene que ver con esos medicamentos. Hay otros que se pueden usar y que se están usando dependiendo de dónde estás y qué consigues. Pero lo que se hace es bloquear la producción de citoquinas para que la inflamación generalizada no produzca lo que se produce, que es una falla sistémica orgánica, que todo el organismo está descompensado, y por eso esos pacientes que están en el comienzo de tener ese problema están débiles, no se pueden ni parar, tienen problemas que incluyen prácticamente todo su sistema, todo su organismo, ¿no? Y comentaste los esteroides, que en uno de mis lives o de estas conferencias iniciales hablamos que están contraindicados. Después supimos que en esta segunda etapa de la enfermedad más bien se están dando esteroides. ¿Qué nos puedes hablar de los esteroides? No solamente para los pacientes que están con una enfermedad grave, con una tormenta de citoquinas, sino quizás para muchos de tus pacientes que te están oyendo, que toman prednisona, algún otro esteroide crónicamente, que tiene esa preocupación de que si lo debería de parar o seguir. Mira, hay una cosa que se llama The Global Rheumatology Alliance, que es una cosa súper interesante. Con COVID-19, 270 organizaciones de 85 países. Me acabo de meter, ya hay 12,000 pacientes que están inscritos, que declaran sobre su estado. Hay 580 que tienen COVID-19. Y es muy interesante porque cuando tú ves, aunque es muy temprano, el porcentaje de pacientes con tratamientos de inmunosupresión, con tratamientos de todo tipo, ellos tienen el mismo porcentaje de incidencia de COVID-19 que el resto de la población. O sea que no parecería ser que los pacientes con artritis reumatoide o con todo tipo de artritis, porque ahí hay lupus y hay de todo, están protegidos porque están tomando hidroxicloroquina o están protegidos porque están tomando cualquier otra cosa. En realidad son iguales. Y tal vez respondiendo una preguntita que estaba ahí, los pacientes
que han tenido un síndrome de activación macrofágica antes, en realidad no se sabe si están en riesgo de tenerlo de nuevo, a menos de que uno tenga una demostración genética, que es muy difícil, de un defecto que hace que el síndrome se dispare, ¿no? Claro. Entonces, para los pacientes que tienen artritis reumatoidea o lupus, que están tomando prednisona, la recomendación es que sigan su tratamiento como está indicado por su médico. Y yo creo que son buenas noticias, no solamente, o sea, por una parte dices que no tienen, sus tratamientos con hidroxicloroquina o con prednisona no los protege, pero también quiere decir esto que no tienen mayor riesgo de sufrir coronavirus o las complicaciones de coronavirus, lo cual es bueno, ¿no? No parece ser, es correcto, no parece ser que tienen más riesgo. Y yo quería quizás hacerte la connotación de que uno piensa, y yo no estoy muy seguro si eso es cierto, que los pacientes diabéticos y tal tienen más riesgo. No estoy seguro. Mira, en realidad en China, los pacientes que se enfermaron eran pacientes de avanzada edad. Y si tú ves el porcentaje de pacientes que tiene diabetes, creo que llega a un 26% a nivel mundial. Entonces no es raro que esos pacientes de avanzada edad eh, también eran diabéticos. Y claro, si tú tienes una enfermedad como diabetes o hipertensión o enfermedad coronaria o cualquier cosa que se le parezca, cuando tienes un síndrome de citoquina, tienes que estar mucho más enfermo que cualquier otra persona, ¿no? Dice que es una coincidencia más que una Yo sí causalidad, pienso, pero sí, sí. yo creo que ¿Sabes qué? esto nos va a dar muchas respuestas, o sea, no estamos muy claros de muchas cosas todavía. Correcto. Las coincidencias son cuando dos necesidades se encuentran. Exactamente. Mm. Y por último, danos la información que tengas de otros tipos de tratamientos. Sabemos que la hidroxicloroquina, que se habló muchísimo, que dice que está aprobada por la FDA, si está aprobada por la FDA para otras condiciones, más no para esto. ¿Qué sabes del Remdesivir? ¿Qué sabes de otro tipo de medicinas que podrían o no ayudar al COVID-19 o para tratar el COVID-19? Bueno, mira, realmente se ha tratado de usar el Remdesivir y otros tratamientos que uno puede matar al virus. Creo que no nos va muy bien. Hay algunos pacientes que respondieron, pero cuando tú haces la cuenta final, quizás la respuesta no es lo impresionante que uno quisiera ver. O sea que desde el punto de vista de deshacerse del virus con un medicamento, como se ha logrado, por ejemplo, en hepatitis C, hepatitis B o en HIV o en el síndrome de inmunodeficiencia, donde los pacientes tomando una medicina pueden prevenir enfermarse. Realmente eso creo que no se ha logrado y tardará mucho tiempo hasta que se logre, ¿no? Desde el Sí. punto de vista de los otros medicamentos, como la hidroxicloroquina, hoy leí, están haciendo un estudio en Canadá y en otros países más de la colchicina. Y bueno, y volviendo al problema inflamatorio, en tu especialidad se están haciendo estudios de bloqueantes de la interleuquina 1, estudios con metrotexate, que hace poco salió en el New England, estudios con colchicina en el postoperatorio para mejorar la inflamación coronaria que ocurre después de un infarto. Entonces aquí también están tratando, como hay el tema de inflamación, de caerle encima con lo que sea. Y bueno, yo te diría que la hidroxicloroquina y la citromicina tuvieron la suerte de que fueron aprobadas. Pero cuando uno ve qué fue lo que pasó con esas medicinas en pandemias previas, en influenza, por ejemplo, se demostró que ninguna de las dos hacía nada. Y eso va a volver a pasar en esta vuelta, ¿no? Claro. Hasta ahora lo único que ha demostrado que funciona es el distanciamiento, aislamiento social y lavarse las manos. El resto todavía está en estudios. Y bueno, esperemos que alguna de estas medicinas en algún momento dé resultados positivos y que tengamos una vacuna confiable y que podamos usarla en la comunidad. Y yo Eh, te diría, te voy a interrumpir, yo te diría que la buena labor de los médicos que trabajan en primera línea, manteniendo a los pacientes con buenos signos vitales, con buena hidratación, con buen cuidado, eso ha hecho que muchos pacientes salgan adelante. Claro, no hay duda de que interleuquina 6, interleuquina 1, usado
conscientemente en muchos pacientes ha sido muy, muy útil, ¿no? Sí. Bueno, Gary, muchísimas gracias. Hemos aclarado muchísimas dudas y tu experiencia anterior la vamos a seguir aprovechando. Vamos a hacer, y de una vez le adelanto a los médicos que nos oyen, que vamos a tener probablemente conferencias con el doctor Sterba para entrar en detalle con términos más complejos médicos sobre esta respuesta o la tormenta de citoquinas y que él nos alumbre y nos guíe de cómo utilizar los tratamientos. Así que muchísimas gracias, Gary. Te invito a quedarte escuchando a la doctora Bueno, Marta Viera, dermatóloga, a quien voy a traer en los próximos minutos. gracias a ti, gracias a No, no. Bama, gracias por la oportunidad. Un abrazo, Gary. Igual, mi cardiólogo preferido. Gracias. Ok, seguimos entonces. Qué placer haber tenido a Gary con nosotros. Y ahorita, si Instagram me lo permite, vamos a traer a la doctora Marta Viera. Aquí estamos. Así que mientras ella se conecta, les cuento que la doctora Marta Viera, hola Marta, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Me puedes Bien, oír? bien. Sí, perfecto. Gracias, Bienvenida. gracias, Eh, gracias. Gracias por pues tenerme aquí. Después de tener al Marta es, doctor Esteban, wow, es una no, responsabilidad. cada uno con su especialidad y con su área de experiencia, ayudando lo que podemos. Eh, Marta es dermatóloga graduada de la Universidad Central de Venezuela, hace su especialidad de dermatología en la Universidad de Miami y ahora es adjunto voluntario también en esta universidad. Sabemos que Marta tiene mucha experiencia, la conozco desde la universidad y sé su calidad humana y me consta que sus pacientes, que tengo algunos pacientes en conjunto con ella, la aman por estar siempre ahí disponible. Así que bienvenida, muchas gracias por dedicarle tiempo a Bama, que No, también es tu Bama, y a los pacientes y personas que nos oyen. gracias a ti, gracias a ustedes por estar haciendo esto, porque me parece increíble, me parece importantísimo. Los temas están súper, súper actualizados y de verdad ayuda a todo el mundo, no solamente al personal médico, sino a todos los que se quieran conectar y aprender. Excelente. Cuéntanos en el área de dermatología, ahorita con toda esta crisis, todos estamos viendo pacientes por telemedicina, todo está más a distancia. En tu caso, ¿cuáles son las consultas o por qué te consultan más frecuentemente los pacientes en estas últimas semanas? ¿Ha cambiado algo? Mira, la mayoría de los pacientes que estoy viendo son pacientes con eczema, pacientes con dermatitis atópica que se exacerban, pacientes con acné, diferentes tipos de acné, a veces son seguimientos de pacientes que están en tratamiento de Accutren o isotretinoína, que necesitan un seguimiento bien como cada 4 semanas, cada 6 semanas. Esos pacientes no los dejo. Pacientes con psoriasis, me han venido muchos pacientes con psoriasis, pacientes con alopecia, se les está cayendo mucho el pelo, yo creo que por el estrés de la situación, con nuevos casos de pérdida de pelo de alopecia y con casos exacerbados. Esos son como que los casos que más se me han presentado y como que los que se están repitiendo. Pacientes que también tienen problemas de manchas para el sol, yo veo muchos pacientes también de estética, entonces se preocupan, y ahorita vamos a hablar más de eso, pero que se le han exacerbado más estas lesiones. ¿Y cómo te está funcionando la telemedicina? Quizás la telemedicina funciona muy bien para algunos de tus pacientes porque son lesiones y quizás con fotos o con cámaras se pueden ver, ¿no? Eso es así. Bueno, sí, la verdad es que fue un aprendizaje sobre la marcha. Yo lo hacía cuando estaba de residente en la Universidad de Miami. Yo fui parte del departamento de telemedicina y como que pude aprender, pero cada vez, bueno, gracias a Dios hemos tenido mucha flexibilidad en cuanto a HIPAA, entonces se han abierto nuevas plataformas para poderle dar acceso a los pacientes, sobre todo pacientes mayores, que yo veo también pacientes con cáncer de piel, entonces se les facilita verlo por FaceTime. Obviamente no los podemos ver por social media, pero yo tengo diferentes plataformas que le ofrezco al paciente. Nosotros utilizamos récords electrónicos, por ahí podemos ver pacientes con telemedicina. Yo veo pacientes por diferentes como Zoom, una que se llama Doxime, que es muy, muy eficiente, una que se llama Patient Pop, que es súper organizada, y por FaceTime cuando el paciente no tiene otra posibilidad. Claro, es increíble como la tecnología vino bastante a la mano en estas épocas, ¿no? Si no hubiera sido muy difícil
por lo menos están en contacto. Muchas veces lo que quiere el paciente es saber que el médico está ahí, que se preocupa y no es tanto ponerle la mano, aunque siempre es importante. Hablaste del estrés y la ansiedad con respecto a la caída del pelo. ¿Qué más nos puedes decir en esta época de estrés, de incertidumbre, no saber si nos vamos a enfermar o no, si vamos a poder pagar las cuentas o no? Sí, bueno, ¿Cómo se manifiesta eso? eso está directamente relacionado. Está lo que se llama la neurodermatología o la psicodermatología. Hay neurodermatosis que están asociadas directamente tanto a dermatosis o condiciones dermatológicas que tienen síntomas psiquiátricos, como condiciones psiquiátricas que se reflejan en la piel, como una es la psoriasis, el eczema, la dermatitis atópica es psicosomática muchas de las veces, la urticaria, esas reacciones alérgicas que a veces el estrés es el 60 hasta el 68% de los pacientes presentan por estrés, las alopecias, sobre todo la tricotilomanía, ¿sabes? Esos pacientes compulsivos, pacientes con dermatosis como pruritos, que no los puedes tratar con más nada y a veces llega un punto que no tienes otras opciones porque el prurigo que pica tanto y que las personas, es un círculo vicioso, al picarse dispara esas fibras nerviosas y se forma un círculo vicioso que en estas etapas de estrés se exacerban mucho, sobre todo en personas mayores y personas que están solas en la casa. La ansiedad los empeora mucho. Muy interesante. Entonces requeriría un tratamiento combinado de tópico, de tratamientos que tú le mandes y la parte psicológica que Muchísimo. tú les recomiendas que vayan a ver a un terapeuta o psicólogo o psiquiatra para tratar eso. ¿Cómo Sí, funciona? cuando llega un punto que tú no, hay veces que lo tratamos como fototerapia, porque la fototerapia disminuye como esa respuesta inmunológica a nivel de las fibras nerviosas de la piel, pero cuando llega un punto que ningún tratamiento oral o ningún tratamiento tópico ya tú ves que no funciona, tienes que combinar la terapia definitivamente, porque también hay las dermatosis neuróticas, que las personas se fijan en una sola lesión y se hacen úlceras que tú no te imaginas. Entonces ya ahí tú tienes que buscar una ayuda psiquiátrica porque hay pacientes que tienes que tratarlo incluso con antipsicóticos. Claro. Hablemos y entremos en el tema de coronavirus, que han salido varios reportes de pacientes que presentan con lesiones que pueden Sí. ser patognomónicas o bastante características del coronavirus. Yo Eh, creo que es, perdón, sí, dime. que como muchas especialidades estamos aprendiendo y estamos cada vez viendo nuevos casos. Han habido casos reportados de diferentes manifestaciones a diferentes estadios de la infección de coronavirus o de COVID-19. Los que más se está viendo frecuentemente son los que están llamando los COVID toes o los los dedos de COVID. Son unas lesiones que justamente me han venido pacientes de España, que son venezolanos, que tienen familiares médicos, que entonces me han traído a mí estas fotos y me dicen, mira, esta es una muchacha que se presentó con esto, no tiene ningún otro síntoma, pero ha estado en contacto con personas que han tenido síntomas leves. Y se presentan como esas papulitas, incluso pueden ser pápulas amarillas o pápulas como unas vesículas bien pequeñitas, que son muy pruriginosas, pican mucho, sobre todo en la noche. Algunas veces son dolorosas y son enrojecidas, tienen a veces violáceas. No se sabe bien cuál es la patofisiología de estas lesiones. Se cree que puede ser microtrombos de la circulación de la dermis o de la microcirculación de la piel. Generalmente estos son pacientes jóvenes y niños, es donde más frecuentemente se han visto este tipo de lesiones. Hay veces que se ven pacientes asintomáticos sin síntomas respiratorios. Muy pocos casos están relacionados con severidad del COVID-19. Se han visto pacientes con petequias también, porque el COVID-19 tiene una trombocitopenia, disminuyen mucho las plaquetas, entonces se ven petequias, se ven pacientes con especie de vasculitis, una lívido reticulares, que es esa lesión como una malla, como una red vascular, que también se piensa que son por microtrombos o por esa como hablaba el doctor Sterba, que es esa lluvia de citoquinas
no se sabe si son complejos inmunológicos que induce el virus y produce esos microtrombos a nivel de la microvasculatura de la piel. Esos han sido como que los más reportados. Hubo un caso que fue diagnosticado erróneamente como dengue, porque se presentó muy temprano en la pandemia y tenía trombocitopenia, no tenía otros síntomas y pensaban que era un dengue hemorrágico. Entonces, se puede presentar de esa manera. No sé si están viendo, se pueden ver las fotos que estoy poniendo, son fotos que Esos tú me serían unos mandaste. COVID toes. Ajá, sí, lo que llaman los pies de COVID, sí. Ok, entonces ahí estamos mostrando las fotos que me mostró, que me mandó Marta antes y las logramos poner aquí. No, no es la plataforma ideal para mostrar fotos, pero por lo menos podemos ver algo. Entonces, preguntan, ¿en la mayoría de las veces se presenta este tipo de lesiones en el pie o se pueden Bueno, presentar en dicen, manos o alguna otra parte del cuerpo? lo describen como acrosíndrome. Yo creo que en las manos también se han presentado. Es más común en los pies, pero en las manos se han presentado lesiones y las lesiones en las manos son un poco más inflamatorias porque, bueno, es una área un poco más extensa de los dedos, pero se ha visto en tanto las manos como en los pies. Y para entender, este tipo de lesiones se puede presentar en cualquier estadio de la enfermedad y no necesariamente se relacionan con gravedad o, no, o menos gravedad de la enfermedad. La mayoría que se han descrito ha sido en pacientes jóvenes y pacientes asintomáticos, pero muy pocos están relacionados con severidad, que están relacionados con aumento de riesgo de trombosis. O sea, Okay. porque son microtrombos que se producen. Entonces, la mayoría de estos pacientes que se presentan con estas lesiones son asintomáticos y jóvenes. En muy pocos casos se han visto este tipo de lesiones en pacientes con alto riesgo. Claro. Me imagino que ahorita más de un porcentaje alto de las personas que nos oyen se están quitando las medias y los zapatos para verse los pies. Sí, pican Si mucho, alguna, por lo menos son sintomáticas, pican, algunas duelen, la mayoría se han descrito como pruriginosas, que pican bastante. si solamente presentamos con esto, la recomendación es alguna crema tópica para quitar la picazón o hay algún otro tratamiento o recomendación. Yo creo que si el paciente ha estado en contacto con alguien o ha tenido algún tipo de persona con algún tipo de síntomas, si sea anosmia o ageusia, que no tenga la enfermedad florida, pero de repente ha tenido síntomas leves y la persona empieza a ver, porque generalmente se empiezan a demostrar estos síntomas a 10 días después de la exposición, 10 a 12 días. Entonces, yo creo que lo más importante es si se puede confirmar que sea COVID-19. Si no, Claro, no se han utilizado anecdóticamente esteroides tópicos, lo cual no ayuda mucho porque estas se resuelven solas, se resuelven con el tiempo. Si ya se presentan síntomas respiratorios, definitivamente hay que hacerle el diagnóstico con el COVID-19. Muy pocas personas, la mayoría que se han descrito en la literatura, han sido positivas. Hubo un solo niño que puede ser de lo que estaba hablando el doctor Esterba, que a lo mejor le hicieron la muestra en un sitio donde el virus no estaba, ya el virus después de 10 días, a lo mejor estaba pasando 10, claro, 12 días y estaba la carga viral muy bajita. claro. Es increíble cómo este virus ha hecho que todas las especialidades de la medicina se activen porque todos tenemos que saber de esto. Yo creo que es Todos. como un camaleón, porque él Sí. se puede presentar. Yo hablaba con una de mis mejores amigas que es infectólogo en Colorado, Carla Sabelli, y ella me decía, Marta, se presenta como encefalitis, se presenta con una melena, se ha presentado con diarrea, se me ha presentado con una arritmia, yo no sé si a ti te ha pasado, pero se han presentado de diferentes maneras y el diagnóstico no es fácil de hacer, porque no, lo estamos aprendiendo a conocer y estamos aprendiendo a manejarlo. Claro. Bueno, ya saben entonces que si tienen este tipo de lesiones en pies o manos y tienen algún otro síntoma que respiratorio, pues vale la pena hablar con su médico para quizás hacerse la prueba y ver si en verdad tienen el COVID-19 o no. Ahora, Definitivamente. otro tema importante que tiene que ver con la dermatología son las lesiones que están presentando el personal de salud por el uso de material protectivo, ¿no? Máscaras y otro tipo de dispositivos. ¿Nos puedes Sí, contar un poco qué has visto, qué sabes de esto? sí, se nos han presentado muchísimos pacientes. Tengo colegas en la Universidad de Miami que son
son completamente adjuntos de la Universidad de Miami, que están en contacto 100% con pacientes de la emergencia, de todos los que están trabajando en la primera línea. Yo estoy haciendo, de hecho, nos reunimos varios dermatólogos para sacar unas guías para ayudar a los pacientes y para como clasificar, porque lo estamos clasificando como unas úlceras de presión por device, por equipos médicos. Entonces hay diferentes tipos, desde la 1 a la 4, y generalmente nosotros las vemos, empezamos a verlas cuando ya están en estadio 3 o 4. La clasificación no se ha publicado, estamos por publicarla. Estos pacientes lo que le estamos recomendando es, obviamente, siguiendo las guías del CDC de oclusión y de evitar ningún contacto con aerosol ni ningún riesgo para estos trabajadores de la salud, es colocarse lo que es Duoderm o esos dressing que evite el roce constante y la presión constante, porque es como ocluir los microvasitos de esa zona donde la piel es tan delicada y tan delgada, ¿no? Entonces le estamos recomendando que se coloquen o el Duoderm o el Mepilex o incluso el tape médico, el blanco, el 3M, que es el más finito de todos, y estar seguros que la mascarilla funcione, ¿no? Que no tenga ninguna entrada ni salida. Algunas cosas que le hemos dicho, pero a veces no les funciona mucho, es utilizar emolientes como la vaselina, como el Aquaphor, justo antes y después de utilizar las mascarillas. Se han presentado muchísimos pacientes con dermatitis de contacto por la mascarilla y por las ligas. Entonces les recomendamos tratar de evitar el contacto con este tipo de dressing o de gas, no gases, pero los dressing para evitar el roce. Y esteroides tópicos de baja potencia porque lo van a tener que usar por mucho tiempo. Hay pacientes que se presentan con eczema o con dermatitis seborreica muy exacerbadas, que son muy irritantes por la transpiración constante de esa oclusión del aire circulando en ese mismo medio. Se altera mucho la flora, se altera mucho la microbiota, entonces se producen foliculitis. Muchos pacientes me piden, pero ¿será que me afeito? ¿Será que no me afeito? Yo les digo, mira, trata de no afeitarte tan frecuentemente porque se te va a irritar cada vez más. Pero tampoco es higiénico dejarte la barba muy, muy larga. Entonces tienes que afeitar un día sí, un día no, dependiendo de tu ritmo de trabajo. Pacientes con tendencia a acné se presentan muchísimo, entonces no le puedes dar el tratamiento completo porque generalmente los tratamientos de acné irritan en la piel. Entonces, como decir un retinol o un ácido benzoílico van a irritar más a la piel. Ahí están haciendo una pregunta. Hablen de desinfectante y el efecto en la piel. ¿Okay? No sé si te parece que es una vez. Sí, muy buena pregunta. Esos son como que las cosas que más hemos notado. Entonces le estamos tratando de hacer una guía para las recomendaciones, usar muchos humectantes con ácido hialurónico, con ceramidas, emolientes en las noches, tratar de las mujeres no usar mucho maquillaje, y esas cosas que eviten que, bueno, que esto sea un círculo vicioso. Claro. Y con respecto a los Purell o este tipo de sustancias para lavar, estamos lavándonos las manos constantemente. Sí. ¿Hay lesiones en mano por eso? Muchísimos eczemas, muchísimos dermatitis de las manos, eczema deshidrótico se exacerban constantemente yo lo que les recomiendo es siempre después de lavarse las manos, no necesariamente tienen que lavarse con antibacterial, porque sabemos que es un virus y el virus lo mata más el jabón que un antibacterial, tiene que ser más de 65-70% alcohol para que sea efectivo y tiene que 20 segundos para que sea realmente efectivo. Colocarse hidratante. La Academia Dermatológica, la Academia Americana de Dermatología, no hay ningún estudio que diga que si tú te pones un hidratante después de lavarte las manos, vas a atrapar más el virus, te vas a contagiar más. Más bien, recomendamos que se hidraten constantemente las manos cada vez que te las laves, tener en tu bolsillo un hidratante o un emoliente como vaselina, que es lo más económico y lo más fácil de obtener, o el Aquaphor, que es un tipo de vaselina especial, pero ese tipo de cosas la tienes que hacer consistentemente para evitar empeorar este tipo de lesiones. Obviamente, si ya con esas medidas no lo hace, necesitas que un esteroide de media o potencia mayor para que sea efectivo y bueno, aclares las lesiones.
Necesito un dermatólogo o Necesito una un dermatóloga. dermatólogo que hace la telemedicina o teledermatología que estamos disponibles. Exacto. Me han llegado muchos pacientes, me han pedido, de hecho, mi interés por esto y por hacer el estudio fue porque me empezaron a llegar pacientes y una de las pacientes, ella trabaja en un hospital en el Regional y me dijo, por favor, da tips porque nos estamos afectando mucho por los respiradores, por las mascarillas y por eso surgió todo esto. Bueno, son muy buenos datos para la gente que nos oye y quiero pasar ahora a la última parte de la conversación. Y es que esta pandemia y esta situación ha hecho que mucha gente se quede en casa sin poder salir. Hay personas, especialmente de la tercera edad, que llevan quizás un mes y pico sin ver el sol. Y hay Sí, otras personas que tienen la oportunidad, quizás, que viven aquí en el sur de la Florida, que tienen correcto. casas con piscinas, que más bien se la pasan todo el día en la piscina o tomando sol. Entonces Sí, tenemos esos dos lados. La gente que no toma sol y que puede tener quizás una deficiencia de vitamina D, y la gente que correcto. está tomando un exceso de sol y pues tiene riesgo de daños a la piel. ¿Qué le puede decir a esos dos grupos de personas? Definitivamente, sobre todo en Florida, ¿no? Tenemos esa dualidad de cómo se comporta cómo se está comportando la gente en la cuarentena, ¿no? Yo siempre les recomiendo, sobre todo a las personas de mayor edad, que tienen deficiencia de vitamina D, obviamente suplementarse. Esos pacientes, el daño acumulativo del sol se da el 80-90% ya cuando tú tienes 70-80 años. Esas personas que si han tenido daño durante toda su vida probablemente tienen o precáncer o cáncer de piel. A esas personas que se sabe que tienen que evitar el sol tienen que suplementarse, ¿ok? 15 minutos, aunque sea que se asomen a la ventana, ya tienen suficiente vitamina D para suplementarse en el día o suplementarse oralmente, ¿no? 2000 unidades de vitamina D3 es suficiente. Para las personas y yo tengo un término ahí que lo voy a decir, que es el cuarentani, porque tengo muchos pacientes que me dicen, oye, yo trabajo 8 horas enfrente de una computadora y estoy expuesta a la luz LED, ¿no? Y eso afecta a la luz LED de los celulares, de las computadoras, de los iPads. Eso afecta a todas las manchas, como sobre todo las manchas como el melasma. Cuando tú estás también en este tiempo de cuarentena, por lo menos yo, que yo estoy siempre, yo he estado en 6 horas, 8 horas en un consultorio trabajando todo el día. Ahorita que tengo que estar en mi casa tratando de reinventar mi horario y estar viendo pacientes en telemedicina, pero tengo mis hijos, tengo que sacar los hijos a bañarse en la piscina, a recrearlos un poquito para que se despejen en horarios donde yo no estoy acostumbrada, yo me estoy quemando. Yo veo que mi piel se está quemando a pesar de que yo uso mi protector solar rigurosamente y yo lo que más les recomiendo es que empiecen a usar protector solar diario si tienen esas prácticas, que utilicen los protectores más de 30 de SPF o de protección, de lo que llaman Sun Protection Factor, más de 30. Yo les recomiendo por toda la controversia de los filtros químicos de los protectores solares, les recomiendo que usen zinc y titanium, que es, que es un bloqueador de pantalla solar, y eso los va a proteger por 180 minutos. Entonces, cada 2 horas más o menos, reaplicárselos si van a estar en tiempos muy prolongados, expuestos al sol. Hay pacientes que les gusta hacer el jardín, o hay pacientes que están leyendo su libro afuera, o hay pacientes que tienen piscina. Eso es súper importante. Yo recomiendo mucho un suplemento que es un protector solar, pero es un antioxidante que viene de una planta y se llama Heliocare. Viene de una planta que lo descubrieron en Guatemala, de hecho, pero lo venden aquí en Estados Unidos y lo venden en España y lo venden en muchos sitios. Y eso es un protector solar sistémico que te da las veces de un protector solar más o menos de un factor de 8. Entonces, esas son las recomendaciones que yo les doy porque definitivamente uno tiene que despejar la mente, pero hacerlo de una manera sana. Ya a los 40 años, tengo muchos pacientes de 40 en adelante que empiezan a verse cáncer de piel porque han surfeado toda su vida o porque viven en la playa o porque tienen bote. Entonces es un momento de tomar la conciencia de que tienes que empezar a cuidarte porque más adelante, en 30 años, vas a tener, mira, lo que es un cáncer de piel. Claro, quizás podría escribir en tu cuenta de Instagram estos tips porque nos están preguntando ahí, no sé si hay tiempo
para Sí, hablar claro. de específico de El- cada uno, pero si lo puedes escribir sería buenísimo. mi Eh, Instagram. o sea, no, si puedes escribir en tu Instagram estos tips que pusiste, estas cremas para que ellos, Ah, claro, para ahí las las personas puse que... para que ellos yo los puedo poner. Claro que sí, yo puedo hacer un para todo eso. Seguro que sí. Perfecto. Estaban preguntando si estar enfrente de una computadora también podría causar daño en la piel. Si uno está mucho tiempo frente a Sí, la computadora. sí. O Definitivamente está sea que estudiado, tendremos que... está bueno. súper confirmado. Ah, Sí. wow, ok, muy Pero interesante. yo les recomiendo para ese tipo de personas que están metidos y que tienen que trabajar con este tipo de luz, agregarle a los protectores solar o conseguir protectores solares que tienen óxido de hierro, que llaman iron oxide. Y eso te protege de todo, de luz ultravioleta. Tienes que tener zinc, titanium, mucha información, pero esas son como que las cositas que tienen que buscar para saber que lo estás haciendo bien. Claro. ¿Y cada cuánto una persona debería ver un dermatólogo para que le haga un examen de piel? Porque hay veces que uno tiene lesiones que uno no, o no se las ve o no sabe para descartar que haya un posible cáncer o alguna lesión que haga falta tratar. Dependiendo del tipo de piel, si eres una persona como tú, una persona que no ha tenido una exposición solar mínimo una vez al año, si tienes una predisposición genética de melanoma o en tu familia o que tienes precáncer como queratosis, ese tipo de cosas, 2 veces al año mínimo, si ya has sido diagnosticado de algún tipo de cáncer de piel o melanoma o no melanoma, yo veo a mis pacientes cada 3 meses, por lo menos por 2 o 3 años, hasta que los mantengo sin ningún tipo de cáncer nuevo, porque después de que tienes un cáncer, tienes el 50% de que te pueda salir otro. Entonces, porque el daño solar es Claro, acumulativo, entonces ellos como que van saliendo a medida de que tú vas cambiando tus hábitos de cuidarte de la piel. Y si tú empiezas a hacer eso o sea, rigurosamente, tú puedes revertir ese daño en un 25%. claro. Ok, bueno, ya aquí el Instagram me está marcando que nos queda un minuto. Le Ay, hemos sacado el jugo a esta entrevista. Los datos que diste son excelentes. Estamos ayudando a las personas que pueden tener posibles lesiones por el coronavirus, al personal de salud que pueden tener lesiones por el uso de máscaras y otros dispositivos, y a la comunidad en general que entiende un poquito más sobre la dermatología y que es importante cuidarse la piel, que es el órgano más grande que tenemos y muchas veces lo dejamos a un lado hasta que es muy tarde y presentamos con lesiones bastante complejas. Así que, Marta, muchísimas gracias, gracias. Jaime. No, gracias a ti, de verdad encantada, súper feliz de estar con ustedes y de apoyarnos mutuamente. Así es, que sigamos los médicos venezolanos dando la talla y ayudando a la comunidad. A todas las personas que nos oyen, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Igual. Tendremos lives la semana que viene. Vamos a poner la información de quiénes serán los invitados apenas la tengamos, pero seguimos con ustedes hasta que, mientras ustedes estén ahí, nosotros vamos a estar aquí dando información. Muchas Así es, gracias, un buenas abrazo, noches y buenas noches. chao a todos, Cuídense ok, mucho. cuídense. Chao, chao. Chao, Un chao. abrazo. Pónganse